Buenas tardes, bienvenidos a los Jueves de la Diversidad. Hoy contamos con el doctor Juan David Carrillo, que es biólogo evolutivo y paleontólogo. Su principal investigación está en la paleobiología, biogeografía sistemática y evolución de vertebrados, con énfasis en los mamíferos de Sudamérica. El doctor Carrillo es biólogo de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en paleontología de la Universidad de Zúrich. Ya ha sido investigador visitante en el Museo de Zoología de la Universidad de Cambridge. Igualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Smithsonian Institution y en la Universidad de Gotemburgo. El doctor Carrillo hoy nos va a hablar sobre la diversidad y biogeografía de los mamíferos del norte de Sudamérica durante el Neógeno. Con ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias y bienvenido. Lo que le voy a presentar hoy es principalmente el trabajo que realicé de mi doctorado, el cual se desarrolló en la Universidad de Zúrich, en Suiza, con colaboración de la Universidad de Cambridge y el Smithsonian. Y les voy a hablar principalmente de mamíferos, y en este caso mamíferos fósiles de Sudamérica, con un énfasis en el trópico, pero no exclusivamente. Y Sudamérica es un muy buen lugar para estudiar macroevolución, y en particular de mamíferos, porque tiene una historia muy particular de aislamiento durante la mayor parte del Cenozoico. Hay un paréntesis, me pido disculpas porque la mayoría de diapositivas van a estar en inglés, simplemente por como, digamos así, están organizadas, pero si tienen alguna pregunta pues me pueden decir o después pueden hablar conmigo. Entonces les contaba que durante la mayor parte del Cenozoico, este es el periodo de tiempo desde los últimos 65 millones de años, desde el Paleoceno hasta el Pleistoceno, Sudamérica estuvo aislada de estos continentes desde aproximadamente hace 50 millones de años, cuando se abrió el pasaje de Drake y se separó de la Antártida, y en ese momento el Istmo de Panamá no existía, entonces Sudamérica estaba aislada de los otros continentes. Y solo hasta las finales del Neógeno, entre el Mioceno medio, Mioceno tardío y el Plioceno, cuando se formó el Istmo de Panamá, Sudamérica se conectó con Norteamérica, y esto permitió pues el intercambio de biota entre los dos continentes. Entonces, con respecto a los mamíferos, los paleontólogos dividimos como tres periodos de tiempos importantes en la evolución de estos mamíferos. La primera es como la aparición de los grupos endémicos dentro del continente. Luego una segunda parte que incluye como su diversificación. Y finalmente la última parte que es la llegada de mamíferos de Norteamérica y la mezcla de las dos faunas. Y yo les voy a hablar de esta primera parte y de esta segunda parte y de la última parte. Entonces, la charla está dividida como en tres partes principales, y la primera es, se estudia como las relaciones filogenéticas de un grupo particular de mamíferos endémicos de Sudamérica, que se conocen generalmente como los ungulados nativos, y ya les voy a hablar más de ellos. La segunda parte está relacionada con la última parte de la última fase de evolución de los mamíferos, y es una revisión de la paleodiversidad y biogeografía de los mamíferos en el Neógeno justo antes y durante el periodo del intercambio biótico. Y finalmente les voy a presentar los nuevos hallazgos que hemos hecho como resultado del trabajo de campo, tanto en el norte de Colombia y en el noroeste de Venezuela, y la importancia que tienen estos hallazgos para el contexto de la evolución de los mamíferos en el continente. Ok, relacionado a la primera parte, les mencionaba que concierne la aparición de los primeros grupos endémicos, del continente. Y estos incluyen los enartros, algunos de los cuales pues tienen representantes actuales como los enartros, incluye los perezosos y los armadillos, pero su diversidad era mucho mayor en el registro fósil. Diferentes grupos de marsupiales,
y este grupo en general que se conoce como los ungulados nativos. Y este grupo estuvo presente en Sudamérica durante la mayor parte del Cenozoico, se registra todo lo largo del continente, y sus últimos representantes se extinguieron en el Pleistoceno como resultado de la extinción de megafauna del Pleistoceno. Sin embargo, ya no queda ningún representante actual. Entonces, ¿qué son los ungulados nativos? Los ungulados nativos es un término general que usamos para referirnos, de hecho, a al menos 4 diferentes clados de mamíferos fósiles. Son Xenungulata, Astrapoteria, Notungulata y Litopternos. Y aquí están algunas representaciones artísticas de los primeros representantes de esta radiación. Este es un notungulado, este es un litopterno y esto es una astrapoteria. Y es para mostrar que tienen una gran diversidad morfológica y ecológica también. Y se conocen del registro fósil durante mucho tiempo. De hecho, Darwin fue uno de los primeros en reportar la presencia de un notungulado fósil, que fue descrito después por un paleontólogo inglés que se llama Richard Owen. Entonces se conocen durante cientos de años. Sin embargo, las relaciones filogenéticas de varios de esos grupos todavía no están completamente resueltas. Más aún, es uno de los pocos grupos de mamíferos de los cuales todavía sus relaciones filogenéticas dentro de los principales clados de mamíferos no está muy bien, no está muy claro. Y esto contrasta con que las personas que estudian sistemática de mamíferos, tanto fósiles como actuales, han llegado como a un consenso, han llegado a un acuerdo en el reconocimiento de 4 grupos principales. Y estos 4 grupos principales están bien soportados por datos tanto moleculares como morfológicos. Y estos son los enartros, los que mencionaban, los armadillos y los perezosos. Un grupo que se reconoce como Afroteria, que incluye, por ejemplo, los elefantes, pero también los manatís y los... ¿cuáles? Damanes. ¿Damanes? Los damanes, los familiares de los elefantes pequeños. Estaba pensando, hay unos, en inglés se llaman golden moth, son unos... ¿cómo se llama? ¿Hyrax? Iracuidea. Sí, iracuidea, exacto. Que son mamíferos mucho más pequeños también, pero están estrechamente relacionados con los elefantes, dentro de un grupo de Afroteria. El otro grupo que se reconoce es la Brazateria, que incluye los ungulados, los perisodáctilos, los artidáctilos, pero también, por ejemplo, carnívoros y otros grupos. Y otro que se llama los Ibercantoglires, que incluye, por ejemplo, los micos, los roedores, los conejos, entre otros. Y ahí actualmente, digamos, ha habido varias personas e investigadores que han propuesto relaciones filogenéticas y han estudiado los notungulados y han propuesto relaciones filogenéticas de estos grupos dentro de los placentados. Pero en el momento, digamos, hay 2 hipótesis que han llamado más la atención recientemente. La primera fue propuesta por O'Leary y colaboradores, en las cuales se incluyeron mamíferos fósiles y actuales dentro de un análisis filogenético de todos los placentados. Incluyeron un notungulado y su resultado los ubica dentro de Afroteria. Luego, Belker y colaboradores utilizaron una aproximación novedosa para estudiar la sistemática de estos animales y fueron capaces de recuperar secuencias de colágeno de los huesos de un notungulado del Pleistoceno. Y lo utilizaron para hacer una filogenia y lo recuperaron dentro del grupo de la Brazateria. Entonces son 2 hipótesis contrastantes con diferentes tipos de evidencia. Dentro de este contexto tuve la oportunidad de participar en el estudio de un espécimen muy completo de notungulado,
Aquí pueden ver este es el esqueleto, y lo que está en gris son todas las diferentes partes que fueron recuperadas de un único espécimen. Y este espécimen viene de Patagonia, de una localidad que se conoce como Cañadón Vaca, y es aproximadamente 45 millones de años, es la edad de esta localidad. Y este es tal vez el único fósil que voy a mencionar que no viene del trópico, porque el registro fósil del Paleógeno, el que mejor se conoce, viene de la Patagonia. Y este animal incluye el cráneo y el postcráneo, lo cual es bastante importante porque con el cráneo y con los dientes, es con lo cual, los dientes en particular, lo que nos da la mayor información taxonómica, y lo podemos referir a una especie que se conoce como, está escrita y se conoce como Thomascusleya externa. Y este es como el primer espécimen de esta especie tan completo asociado, y es un único individuo. Y adicionalmente tenemos bastante información del postcráneo, lo cual nos permite hacer conocer mejor su anatomía y nos da una mejor idea de su paleobiología, y también lo podemos incluir dentro de un análisis filogenético para estudiar las relaciones filogenéticas de estos ungulados. Aquí les voy a mostrar solo un par de elementos. Este es, por ejemplo, es el húmero, que se caracteriza por tener una amplia cresta del pectoral, y esta también, la supinadora. Y en general, pues, esto, digamos, como tiene algunas características que se han sugerido, como que pueden ser de scratch digging, como cavadores. Y bueno, hay otros elementos importantes, como por ejemplo el astrágalo. Este es el hueso del tobillo, que si bien no está muy completo, pues tiene bastante información. Podemos ver por ejemplo, es la tróclea, es bastante plana y tiene un cuello bastante corto. Y eso ha sido, algunas de estas características han sido mencionadas como evidencia que este animal era plantígrado, no más que digitígrado. También usamos varios de estos elementos para inferir el tamaño corporal del animal. Eso simplemente no toma ciertas medidas de los huesos y utiliza una serie de regresiones con algunos animales actuales, de los cuales uno conoce el tamaño y piensa que pueden ser como indicadores de más o menos análogos a lo que sería en este fósil. Y le estimamos aproximadamente unos 84 kilogramos, más o menos 20 kilogramos, el error es relativamente alto. Pero en cualquier caso era un animal relativamente grande para el Paleógeno. También, y esto es un poco para mostrar como la información que uno puede obtener con los fósiles, sacamos una sección delgada del hueso del fémur, el hueso más proximal de la extremidad posterior. Esta es la imagen de la sección delgada, y podemos ver que tiene aquí una médula abierta y el córtex, y esta parte está aquí ampliada. Y uno puede ver algo de la paleontología de este animal. Dentro de las características como relevantes que encontramos es un arreglo dentro de la histología del hueso de una zona que se llama OCL en inglés. Este es como la traducción, el nombre. Y esta zona, la importancia de reconocer esta zona es que indica que el animal era esqueleto maduro no, había alcanzado su madurez en crecimiento, al menos en términos de los huesos. Es decir, que este animal no iba a ser más grande. Y podemos reconocer algunas líneas en las cuales son como líneas en las cuales el animal dejó de crecer, que están relativamente relacionadas con estacionalidad. Y podemos reconocer al menos 3. Estas líneas tienden a correlacionarse con años, con periodicidad. Sin embargo, entonces uno podría inferir que era al menos 3 años de edad. Pero esta es una edad mínima porque el hueso se ha remodelado y varias de estas líneas se borran. Pero bueno, digamos, este tipo de análisis, de estudios no se han hecho muchos con los ungulados, y era para mostrar que pues es posible y se puede tener más información de su paleobiología. Ok, la información que teníamos dentro de
de este espécimen tan completo la utilizamos dentro de una filogenia de notongulados para, digamos, le adicionamos los caracteres que pudimos encontrar en este espécimen para ver su ubicación. Esto se basa en el trabajo de varios otros paleontólogos que habían estudiado notongulados anteriormente, y digamos como que damos soportes a las hipótesis previas de que esta especie está a la base de un clado, de uno de los clados principales de notongulados que se llama Toxodontia. Este es uno de los toxodontios más basales y es un buen candidato, que sería yo, para estudiar las relaciones filogenéticas de notongulados dentro de los placentados. Y este es un poco difícil de leer, pero se los voy a explicar. Entonces, eso fue lo que hicimos. Juntamos una serie de datos para mirar la posición filogenética de esta especie con los nuevos información de este espécimen completo, y lo que hicimos fue utilizamos los datos presentados por O'Leary en cuanto a la morfología, y a estos datos pues le adicionamos los datos de este espécimen y los juntamos con los aminoácidos para animales actuales, de mamíferos actuales que fueron publicados, y las secuencias de colágeno que fueron publicadas por Belker, que incluía las secuencias de colágeno para el notongulado del Pleistoceno. Entonces, al final obtuvimos una matriz bastante grande con caracteres morfológicos y taxones. Y aquí es para mostrarles los principales grupos o clados dentro de los placentados: los Ciorcantogliros, Labrazateria, Afroteria y Xenartha. Y si hacemos restringimos los dos notongulados presentes en la muestra, el que está representado por colágeno y el nuestro, el espécimen que encontramos representado por caracteres moleculares, que lo restringimos como un grupo monofilético, que pues es una hipótesis bastante fuerte basada en caracteres morfológicos. Obtenemos a los dos como miembros de Labrazateria, y esto fue utilizando parsimonia, máximo parsimonia. Hicimos básicamente el mismo análisis, pero con otra metodología, utilizando análisis bayesianos, y para esto pues tuvimos que reducir bastante el número de taxones, simplemente por una restricción computacional que tomaba bastante tiempo para la cantidad de datos. Pero de nuevo aquí tenemos los principales grupos de placentados, y aquí obtuvimos, cuando los restringimos como grupo monofilético, obtenemos a los dos notongulados dentro de la Labrazateria. Entonces esto como que, digamos, aporta al debate de la posición filogenética de los notongulados dentro de los placentados. Ok. Sobre la parte que les quería mencionar respecto a esta primera parte de esta primera fase evolutiva de mamíferos dentro de Sudamérica. La segunda parte incluye tiene que ver con la llegada de mamíferos de Norteamérica a Sudamérica, lo que produce el gran intercambio biótico. Y este tema pues ha llamado la atención bastantes investigadores y estudiantes, y también es un muy buen tema para, digamos, llegarle al público en general. Entonces, en vez de hablar más para eso, voy a mostrarles un pequeño video que dura como 4 minutos sobre este evento, y luego sigo hablando de nuestras investigaciones. Tens of millions of years ago, a force of nature set two giant masses on an unavoidable collision course that would change the face of the Earth and spell life or death for thousands of species. The force of nature was plate tectonics, and the bodies were North and South America.
And even though they were hurtling towards each other at an underwhelming 2.5 centimeters per year, their collision actually did have massive biological repercussions by causing one of the greatest episodes of biological migration in Earth's history, the Great American Biotic Interchange. Our story begins 65 million years ago, the beginning of the age of mammals, when what is now North and South America were continents separated by a marine connection between the Pacific and Atlantic Oceans. During this time, South America was the home of fauna that included armored glyptodonts as large as compact cars, giant ground sloths weighing more than a ton, opossums, monkeys, and carnivorous terror birds. North America had its own species, such as horses, bears, and saber-toothed cats. Over 20 million years, the shifting of the Farallon and Caribbean plates produced the Central America volcanic arc, a peninsula connected to North America, with only a very narrow seaway separating it from South America. As these plates continued to surf the Earth's magma layer far beneath the Pacific Ocean floor, the Caribbean plate migrated eastward, and about 15 million years ago, South America finally collided with this Central American arc. This gradually closed the water connection between the Pacific and the Caribbean, creating a land bridge which connected North America to South America. Terrestrial organisms could now cross between the two continents, and from the fossil records, it's evident that different waves of their dispersals took place. Even though plants don't physically move, they are easily dispersed by wind and waves, so they migrated first, along with a few species of birds. They were followed by some freshwater fishes and amphibians, and finally, various mammals began to traverse the bridge. From South America, mammals like ground sloths and glyptodonts were widely distributed in North America. Moreover, many South American tropical mammals, like monkeys and bats, colonized the forests of Central America and are very abundant today. South American predator marsupials went extinct 3 million years ago, at which point North American predators, such as cats, bears, and foxes, migrated south and occupied the ecological space left behind. Horses, llamas, tapirs, cougars, saber-toothed cats, gomphotheres, and later humans also headed south across the land bridge. But what happened on land is only half the story. What had been one giant ocean was now two, creating differences in temperature and salinity for the two bodies of water. The isthmus also became a barrier for many marine organisms, like mollusks, crustaceans, foraminifera, bryozoans, and fish, and separated the populations of many marine species. It also allowed the establishment of the thermohaline circulation, a global water conveyor belt, which transports warm water across the Atlantic and influences the climate of the east coast of North America, the west coast of Europe, and many other areas. It's a challenge to track all of the ways the collision of the Americas changed the world, but it's safe to say that the ripples of the Great American Biotic Interchange have propagated through the history of life on the planet and that of mankind. What if these species hadn't gone extinct? Or if there were no monkeys in Central America, or jaguars in South America? What if the thermohaline circulation wasn't flowing? Would the east coast of North America be much colder? It all goes to show some of the most impactful transformations of our planet aren't the explosive ones that happen in an instant, but the ones that crawl towards irreversible change. We are the product of history. Esto fue producido con TED, lo pueden buscar en YouTube y bueno, es como una muestra de lo que se puede hacer para llegar al público general y también como a los estudiantes, para crear contenidos pues, para enseñar evolución. Pues básicamente este intercambio pues tuvo una importancia, tiene una gran importancia para entender los patrones de distribución de los mamíferos en la actualidad. Yo estoy muy seguro que todos ustedes están bien al tanto que los trópicos es el lugar que mayor cantidad de diversidad tiene
En particular, para mamíferos se estima que el neotrópico tiene 30% aproximadamente de los mamíferos actuales. Y el registro fósil pues es bastante importante para entender mejor cómo se produjo toda esta diversidad o la historia evolutiva de todos estos animales. Sin embargo, cuando miramos las localidades del registro fósil, este es un mapa con las principales localidades desde el Eoceno hasta el Pleistoceno, podemos ver que en relación a su tamaño son relativamente pocas, y más aún son mucho menos si se compara con otras regiones de latitudes altas como digamos la Patagonia o en Norteamérica. Entonces necesitamos más datos de los registros fósiles. Sin embargo, lo primero que hicimos fue como revisar, hacer una revisión de lo que se conoce del registro fósil en Sudamérica y ver qué podemos inferir respecto a la paleogeografía y paleodiversidad durante este periodo de tiempo justo antes y durante el intercambio. Para esto hicimos una revisión bibliográfica y colectamos datos de varias localidades fósiles en el continente que incluyen un rango latitudinal bastante amplio y también cubren un periodo de tiempo desde el Mioceno medio, aproximadamente unos 15 millones de años, hasta el Plioceno, sí, más o menos unos 3 millones de años. Y colectamos, pues, hicimos una revisión bibliográfica y colectamos datos de la composición faunística de cada una de estas localidades. Y lo que hicimos fue hacer un análisis de similaridad de la composición taxonómica. Para esto utilizamos un método multivariado y calculamos unos índices de similaridad, que ustedes están familiarizados, como por ejemplo existen varios, como el Simpson, el Jacquard, etcétera, como a ver qué tan similares son estas faunas en términos de su composición taxonómica, y utilizamos una técnica multivariada para mirar esto. Lo que necesitan saber para interpretar esto, que es un poco pues no es tan intuitivo al principio, lo que necesitan saber es que cada uno de estos puntos es una localidad en el mapa, una localidad fósil. Y entre más cerca estén los dos puntos, significa que son muy similares en términos de su composición taxonómica. Si están muy lejos, son bastante diferentes. Entonces lo que encontramos es como que hay básicamente dos ejes que se correlacionan con dos variables importantes. La primera, y no es sorprendente, es el tiempo. Es decir, las faunas del Mioceno medio pues son más similares entre sí, las del Mioceno tardío y las del Plioceno. Pero también un componente que se relaciona con la latitud. Si las faunas tropicales son más similares entre sí que las faunas de latitudes altas. Eso quiere decir que incluso desde el Mioceno medio, al menos, ya había una provincialidad en el trópico, el cual era bastante diferente. Eso es algo muy obvio que uno, digamos, diferentes personas trabajando y que van al campo, etcétera, es algo muy evidente hoy, pero es algo que como que a veces no se tiene tan presente cuando se estudia el registro fósil. Es una de las cosas que queríamos resaltar. Lo otro es que estas faunas fósiles del trópico son bastante diferentes, pero aún tenemos bastante que aprender de ellas y hay bastante información que tenemos que todavía colectar en estos lugares. Y esto es una curva de acumulación de especies. Probablemente varios de ustedes están familiarizados. Y simplemente mide en un eje, es una métrica de esfuerzo de muestreo, y en el otro eje, el eje Y, es una métrica de diversidad. Entonces uno esperaría que a medida que va muestreando más, pues va a llegar a un punto en el que alcanza un plató, y esto le indica que conoce buena parte de diversidad de estas localidades. Y podemos ver que en la mayoría estamos aún muy temprano, en una fase muy temprana del descubrimiento y descripción de esta diversidad. Incluso en la fauna de la Venta, que está muy cerca de acá, en el desierto de la Tatacoa, y es una de las mejores, probablemente la mejor estudiada del trópico. Pero todavía tenemos cosas por describir. Entonces esto lo que nos indica es que hay un bias en el registro fósil del trópico.
Y también, entonces queríamos ver también si había algún tipo de vallas o algún patrón cuando veíamos los patrones de migración dentro del intercambio biótico. Y para esto les voy a mostrar dos gráficas. La primera mira como la primera aparición de un grupo, bien sea norteamericano en Sudamérica o suramericano en Norteamérica, a través del tiempo. Y esta es pues acumulativo, entonces van a ver que va a aumentar a través del tiempo. Y lo que vemos es que los primeros registros de migraciones ocurren en el Mioceno tardío. Estos son principalmente perezosos, y luego más adelante hay un prosiónido, un miembro de la familia de los mapaches y del coatí, que aparecen en Sudamérica como hace aproximadamente 7 millones de años, pero estos son relativamente pocos, y es solo en el Plioceno tardío e incluso en el Pleistoceno donde hay realmente un incremento de estas migraciones. Luego, si lo dividimos, como estábamos interesados en ver el trópico en relación al resto del continente, dividimos las dos zonas entre trópico y temperado, y vemos que en varias ocasiones los registros de migrantes aparecen primero en latitudes altas antes que en el trópico, lo cual es un poco, no tiene mucha lógica teniendo en cuenta que el Istmo de Panamá se formó en la parte tropical. Eso sugiere también que hay un bias ahí en el registro fósil. Y finalmente, esto es simplemente el número de localidades de las cuales estamos obteniendo los datos a través del tiempo, y pueden ver en azul están las zonas temperadas, que la gran cantidad de datos vienen de la zona temperada y muy pocos del trópico. Entonces lo que esto nos está sugiriendo es que realmente tenemos que tener un mayor esfuerzo para describir las faunas fósiles del trópico. Y esto me lleva a la última parte de la charla, que tiene que ver con precisamente los nuevos hallazgos que hemos hecho en esta parte del continente. Debo decir que esto es el resultado de un trabajo en equipo de muchas personas y muchos investigadores. Es un grupo interdisciplinario que está estudiando diferentes aspectos de estas faunas fósiles. Yo voy a presentar principalmente lo de los mamíferos, y la mayoría de trabajos de campo, o de expediciones de campo, se realizaron entre el 2013 y el 2015. ¿Y dónde fuimos? Fuimos a dos lugares básicamente. La primera es en La Guajira, en el norte de La Guajira, cerca de una zona que se conoce como Castilletes, y es la bahía de Cocinetas. Y la segunda es la bahía de Falcón, que está en el estado de Falcón, y la ciudad más cercana es Urumaco, al noroeste de Venezuela. Y estos dos geológicamente son básicamente partes del mismo basin. Este es el lago de Maracaibo, y el Golfo de Venezuela. La profundidad es bastante baja, bastante baja. Entonces esto probablemente en algún momento incluso estuvieron conectados. Estas dos localidades juntas cubren un periodo de tiempo que va desde el Mioceno medio, más o menos 15 millones de años, hasta el Pleistoceno. Entonces es realmente una secuencia única para estudiar y caracterizar la fauna fósil de mamíferos del norte de Sudamérica durante el Neógeno, y especialmente durante el periodo de tiempo que incluye un intercambio biótico. Ok, voy a empezar entonces por la fauna de La Guajira en Castilletes. Tiene dos formaciones geológicas. La primera es la formación Castilletes, que tiene una edad de Mioceno medio entre más o menos 16.7 y 14.2 millones de años. Luego hay una discordancia, y la otra formación es la formación Guaré, que es Plioceno tardío, más o menos entre 3.4 y 2.8 millones de años. Y la formación Guaré, de la cual vienen los mamíferos fósiles, es realmente solo una localidad plana. Todo lo demás aquí en gris es formación Castilletes. Y esto lo sabemos gracias al trabajo de varios geólogos y estratígrafos que revisaron toda la geología de esta parte de la bahía. Entonces voy a empezar con la formación Castilletes, con el Mioceno. ¿Qué encontramos?
Encontramos varios ungulados nativos, en particular, por ejemplo, muy comunes los astrapoterios, y este es un astrapoterio, una nueva especie de astrapoterio que estamos describiendo para esta localidad. Le estimamos el tamaño más o menos en unos 6.400 a 4.900 kilogramos. Y esto, la diferencia es porque todavía no se entiende muy bien. Esto son estimaciones basadas en los molares, y estas son estimaciones basadas en el húmero. Y recuerden que estamos usando animales actuales como análogos funcionales de esos animales, que probablemente sus proporciones no se correspondían. Entonces, digamos, tomaría estas estimaciones con cuidado, pero sin embargo realmente era un animal bastante grande, eso sí. Los elementos postcraneales de estos animales no son muy conocidos en el registro fósil, con excepción tal vez de una localidad en Patagonia que se llama Santa Cruz, la formación Santa Cruz, más o menos contemporánea con aquí con Castilletes. Pero en Castilletes son realmente bastante comunes y colectamos bastante postcráneo, incluyendo, por ejemplo, esta es la primera vértebra cervical, este es uno de los húmeros, también tenemos la escápula y varios otros elementos, por mostrar algunos. Y todos estos elementos fueron encontrados en sedimentos que incluyen, por ejemplo, gastrópodos de agua dulce, y con la sedimentología también indica que eran zonas de río, hay tortugas, cocodrilos. Entonces esto va de la mano con otras propuestas de paleontólogos que sugieren que estos animales tenían hábitos semiacuáticos. También en relacionar, cuando uno mira la microestructura del hueso, son huesos bastante densos, normalmente se relacionan con este tipo de hábitos. Cuando incluimos la información de este nuevo fósil en una filogenia, dentro de una filogenia del grupo, encontramos soporte básicamente para dos clados que han sido previamente reconocidos dentro de este grupo. Uno en azul se llama Astrapoterine, otro en rojo se llama Uruguayterine. Y dentro de Uruguayterine, con excepción de una especie que se describió hace casi un siglo, del cual no se tiene conocimiento realmente de dónde viene, todas las demás especies están restringidas al neotrópico. Entonces eso es como está mostrando una vez que había un clado neotropical, en este caso en los astrapoterios, y aún son los últimos representantes del clado en general antes de que se extinguieran en el Mioceno medio. Y aquí encontramos la nueva especie de astrapoterio. Otros ungulados nativos incluyen algunos notungulados. Estos son un grupo que se llama leontínido. Estos son unos litopternos, unos litopternos bastante pequeños, con dientes de coronas bastante bajas. Esta es una reconstrucción artística. Y todos estos animales están estrechamente relacionados con taxones que se encuentran en el neotrópico, en particular con la fauna de la venta. Y podemos poner toda esta información en contexto y dar una reconstrucción de cómo era la fauna y el ambiente de la formación Castilletes para el Mioceno medio. Incluye, por ejemplo, los astrapoterios, aquí está un tungulado, había un perezoso también, y varios otros vertebrados como cocodrilos y tortugas que no menciono en esta charla, lo cual contrasta bastante con el paisaje que vemos hoy en día, como algunos de ustedes probablemente conocen el agua. Luego, ¿qué encontramos en la fauna de Guaré? En la fauna que incluye el Plioceno. Bueno, aquí vemos que el principal elemento faunístico, dentro de los mamíferos al menos, son los perezosos gigantes. Encontramos al menos 5 tipos diferentes de perezosos, y todos vienen del mismo nivel estratigráfico, es decir, todos vienen de la misma, todos probablemente eran contemporáneos, y esta es la localidad en la cual tiene la mayor cantidad de perezosos en el registro fósil. Incluye varios, por ejemplo, esto es uno que se llama, dentro del grupo que se conoce como Lestodontinos, y cuando lo incluimos dentro de una filogenia, lo recuperamos dentro de un clado que incluye, entre otros, uno de los primeros perezosos que migró a Norteamérica, pero también incluye un perezoso que se ha restringido a Sudamérica.
Así que necesitamos un poco más de información para ver realmente la afinidad filogenética de este taxón. Este es otro tipo de perezoso, un troteíno, un poco más pequeño, y esta es la caja craneana del perezoso. Estos son los parietales, los occipitales, o sea, sería la parte más posterior del cráneo. Y otra cosa muy interesante de este grupo de perezosos es que incluye un rango de tamaño corporal bastante amplio, desde más o menos unos 41 kilogramos, que le estimamos al más pequeño, una uterina, hasta más o menos unos 2.400 kilogramos, que le estimamos a uno de los megaterinos, que son el grupo de perezosos más grandes, incluyen por ejemplo Megaterio, que es bastante conocido para el Pleistoceno. Entonces esto sugiere que había una variación ecológica y morfológica importante dentro de estos animales. Encontramos también capibaras o chigüiros. Esta es una nueva especie que describimos, más o menos un tamaño corporal similar al de la capibara que se encuentra en Panamá, que es un poco más pequeña, y este tamaño se estimó en base al fémur. Encontramos el fémur de estos animales, pero bueno, también encontramos bastante material con dentición, lo cual nos permitió identificarlo como perteneciente a un género que es este de acá, el cual no está tan estrechamente relacionado con las capibaras actuales. Este es el grupo de capibaras actuales, este es otro que se llama Neocoerus, y el que se encontraba en Panamá, estamos en La Guajira, estaba más estrechamente relacionado con uno que se llama Fugaterio, que también estuvo presente, se encuentra en Florida, en el registro fósil, por supuesto. Entonces esto muestra que por lo menos dentro de los chigüiros hubo al menos dos migraciones como parte del intercambio biótico. También, como ustedes probablemente bien saben, los chigüiros están asociados a cuerpos de agua, ya bien sea en sabanas tropicales o en bosques. Y recuerden que estamos en La Guajira, que es bastante seca, y esto es hace más o menos unos 3 millones de años, lo cual sugiere que hubo un cambio ambiental bastante importante en esta región. Encontramos otros ungulados nativos, unos toxodontes, por ejemplo, y también otros litopternos más pequeños. Y finalmente también encontramos uno de los primeros migrantes desde Norteamérica. Esto es un camélido, es relacionado con las llamas, con las alpacas. Y es el registro, de hecho, el registro más antiguo que se tiene buena datación para Sudamérica. Sin embargo, solo encontramos un diente y todavía no sabemos bien las afinidades dentro de los camélidos. Tenemos que ir a encontrar más material. Como les decía, esto nos permite hacer como una reconstrucción del ambiente para la época. La gran cantidad de herbívoros incluye los perezosos, los toxodontes, había también, por ejemplo, criptodontes. Sugiere que la cobertura vegetal era mucho mayor. La sedimentología y también la presencia de cocodrilos, de tortugas, de peces muestra que había cuerpos de agua, lo cual contrasta. Esta es la localidad de la cual encontramos todos estos fósiles. Muestra un cambio ambiental bastante importante en los últimos millones de años. Ok, ahora voy rápidamente a mostrarles lo que encontramos en Falcón, en Venezuela. Este incluye 3 formaciones, una que es la formación Urumaco del Mioceno tardío, otra que es la formación Codore, Mioceno más tardío y Pleistoceno, y la formación San Gregorio en el Pleistoceno. La formación Urumaco es la que ha sido más estudiada, incluye diferentes perezosos y algunos grupos de ungulados nativos, también roedores gigantes. Y les voy a mencionar solo un estudio que hicimos de roedores gigantes, mirando la diversidad. Estos roedores pertenecen a un grupo que se llama Neopiblémidos y están estrechamente relacionados con los dinómidos, con las pacaranas, por ejemplo, pero eran mucho más grandes, estimamos su tamaño corporal entre 400 y 500 kilogramos. Y si bien se conocían para Urumaco, no se había estudiado bien la diversidad taxonómica de este grupo. Entonces lo que hicimos fue, pues con la disponibilidad de más material que colectamos, pudimos encontrar bastantes dientes, que incluían los dientes superiores y los inferiores. Esta es una representación, y pueden ver similar como en los chigüiros, tiene una serie de lofos,
y este número de lofos y las conexiones entre lofos se han usado para describir diferentes especies. Sin embargo, cuando nosotros miramos el material, vimos que varias de estas especies, las más pequeñas, tenían menos lofos y las más grandes tenían más lofos. Y esto lo que sugiere es que probablemente varias de estas especies que han sido descritas anteriormente representan simplemente diferentes estados ontogenéticos de un único taxón. Sin embargo, a pesar de esto, también reconocimos características morfológicas que nos permitió identificar un género adicional de estos roedores en el humano. Ok, en la formación Codore es tal vez la menos estudiada por ahora lo que conocemos son ungulados, son animales nativos de Sudamérica que incluyen por ejemplo los criptodontes, perezosos y armadillos. Y finalmente la formación San Gregorio, que es la más reciente, Pleistoceno, incluye también varios grupos de ungulados nativos, por ejemplo este Toxodóntido, que es una nueva especie y género que estamos describiendo, es bastante grande y difiere de otros toxodóntidos del norte de Sudamérica, por ejemplo en la depresión de la mandíbula acá, o en la extensión de la sínfisis, la distribución del esmalte también, y le estimamos un tamaño corporal más o menos de unos 800 kilogramos, que es relativamente intermedio dentro de estos toxodóntidos, especialmente si incluimos los más recientes, los más del Pleistoceno. También encontramos varios huesos postcraneales. Aquí les voy a mostrar solo uno, que es el astrágalo, el hueso del tobillo. Este es el que encontramos para este taxón. Desafortunadamente no conoce mucho tampoco el esqueleto postcraneal de toxodóntidos en general. Tal vez los únicos que bien conocidos es uno del Mioceno, Mesodon, y otro del Pleistoceno. Y vemos diferencias morfológicas que pueden sugerir tal vez diferencias en locomoción o pueden servir también para análisis sistemáticos y filogenéticos. Por ejemplo, esto que ven aquí, esto es en vista ventral, esta es una faceta que se llama la faceta navicular, y la orientación de esta faceta navicular aquí, por ejemplo, es mucho más plantar, mientras que en otros son mucho más distal. Cuando incluimos toda esta información dentro de un análisis filogenético del grupo, reconocemos dos clados que han sido también previamente propuestos por otros autores. El clado en rojo se llama Toxodontine, el clado en azul se llama Mesodontine. Pero dentro de Toxodontine, del clado en rojo, reconocemos un grupo restringido para el norte de Sudamérica. Este clado en rojo no incluye todos los toxodóntidos tropicales, como era por ejemplo el clado Astrapotherius, pero hay todavía algún trabajo para hacer en cuanto a la sistemática de este grupo. Sin embargo, reconocemos un clado que incluye tres toxodontes que se reconocen para Venezuela, uno del Mioceno, otro del Pleistoceno temprano y otro del Pleistoceno tardío. Y este de acá, el Mixotoxodon, es el único toxodonte que participó en el intercambio. Vemos que este clado ya estaba representado en el norte de Sudamérica para esa época. Ok, San Gregorio también incluye diferentes tipos de roedores cabiomorfos y también un inmigrante de Norteamérica que es un prosionio sionazo se llama, similar a los cuates. Sin embargo, recuerden, estamos más o menos entre 1.8 y 0.7 millones de años, este es el Pleistoceno, y dada la edad y la ubicación geográfica de esta localidad, vemos muy pocos animales de Norteamérica. Esta es una representación de nuevo del ambiente y de la fauna, y solo encontramos un prosionio y todos los demás son taxones suramericanos. Esto contrasta bastante si vamos, por ejemplo, a la misma época en Argentina, en La Pampa, y vamos a ver que había gonfoterios, había tapires, venados, digamos, la fauna de animales norteamericanos era mucho mayor, ¿sí? Pero no es el caso en San Gregorio, lo cual para mí sugiere que había muchos otros factores biogeográficos y tal vez interacciones bióticas que están jugando dentro del intercambio biótico
y que no podemos simplemente extrapolar lo que se conoce el registro de la Patagonia o de la Pampa a toda Sudamérica para ver los patrones de migraciones y en general de diversidad durante el intercambio. Finalmente, todos estos datos nos están mostrando que tanto en Venezuela como en la parte de Guajira hubo un cambio ambiental en los últimos millones de años y se volvió muchísimo más seco. Y si bien todavía aún no sabemos bien qué fue lo que sucedió, voy a terminar con una hipótesis de posiblemente qué pudo haber sucedido. Y para eso tenemos que ver actualmente dónde ocurre la mayor cantidad de lluvia. Y esto ocurre en un cinturón de lluvia que se llama la zona de convergencia intertropical. Y la zona de convergencia intertropical migra de acuerdo a migra de norte a sur, siguiendo como un gradiente térmico. Entonces en el verano boreal está un poco más al norte, y en el invierno boreal no, más al sur. Y es posible que durante el Plioceno se establecieron las capas de hielo en el Ártico, y esto probablemente provocó un cambio en el gradiente de temperatura y pudo haber afectado la posición de la zona de convergencia intertropical, haciendo que migrara un poco más al sur. Y si esto ocurrió, uno vería que la zona de La Guajira y de Falcón, esta región, quedó fuera de la influencia de lluvias de esta zona de convergencia intertropical. Esa es, digamos, la hipótesis que tenemos en el momento. Intentamos colectar más datos para ver si realmente esto fue lo que ocurrió. Ok, entonces para terminar simplemente voy a resumir lo que presenté, que fue la descripción de uno de los natungulados más antiguos, y cuando lo incluimos en un análisis filogenético reconocemos que está dentro de la Abrasateria, si lo incluimos con otro natungulado representado por secuencias de colágeno. Respecto a la segunda parte, a la última parte de la evolución de mamíferos suramericanos, vemos que durante el Mioceno medio, al menos, había una provincialidad tropical en lo que respecta a la fauna de mamíferos suramericanos, pero también vemos que hay un bias en el registro fósil y que necesitamos más datos. Y estos datos, o parte de datos, es lo que estamos tratando de dar y fuimos a colectar en estas diferentes localidades, y lo que encontramos es que para varios clados de ungulados nativos vemos que hay también clados tropicales, como en el caso de astrapoterios o otros litopternos que están estrechamente relacionados con los que están presentes en la fauna de la venta. Y para las faunas del Plioceno y Pleistoceno vemos un predominio de mamíferos norteamericanos sobre suramericanos, lo cual contrasta con lo que se ve al mismo tiempo en la Pampa en Argentina, y sugiere que factores bióticos y biogeográficos tienen que ser tenidos en cuenta en el momento de estudiar este intercambio. Ok, con eso ya termino. ¿Tienen preguntas? ¿Todo muy claro? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es que a mí no me queda muy claro cómo el hecho que se haya movido o haya quedado un pedazo de tierra sin la influencia de la zona de convergencia haya hecho que se haya aislado como una parte donde no bajen los mamíferos de Norteamérica hacia Sudamérica. ¿Qué tiene que ver eso con que haya una fauna que tenga una mayor prevalencia de elementos suramericanos que norteamericanos? ¿Cuál sería la relación? Bueno, yo no estoy diciendo que tienen que ver, simplemente son como dos. Una es una observación empírica de que no vemos igual cantidad de mamíferos norteamericanos como en la parte de la Pampa, en la Argentina, por ejemplo. Pero, digamos, cuando eso suceda, probablemente lo que inferimos, al menos, y eso tenemos que colectar más datos, es que el paisaje era mucho más de bosque, tal vez más de bosque tropical.
¿Por qué eso? Entonces la pregunta sería ¿por qué ese intercambio? No sé muy bien. Una de las posibles preguntas que habría que ver es si los mamíferos norteamericanos tal vez era más difícil para ellos llegar al bosque tropical y colonizar este bosque tropical. Por ejemplo, hay diferentes hipótesis. Una habla de que hubo cambios ambientales y un corredor de sabana. Hay otras hipótesis que habla que hubo un corredor de los Andes y los mamíferos norteamericanos migraron y así llegaron. No sé, pero como lo que vemos es que no, en esta parte del continente, al menos para el Pleistoceno temprano, no había un predominio grande de ellos. Lo otro que yo, digamos, no sé hasta qué punto sería relacionado es el cambio medioambiental que ocurrió, pero eso ocurriría después y no sabemos cuándo. Lo único que sabemos es que al menos durante más o menos el finales del Plioceno y inicios del Pleistoceno esto era más del tipo de bosque, y simplemente es como para proponer una hipótesis de que pudo haber cambiado con la fauna. No sé si ahora fuéramos, bueno, ahora mismo estas dos zonas son bastante secas, pero habría que comparar la fauna actual de mamíferos, a ver cuál es la proporción de norteamericanos y americanos actualmente, y contrastarla eso con lo que vemos en el Pleistoceno, y tal vez ahí uno podría empezar a mirar por ejemplo, pero por el momento no establezco. Gracias. Una pregunta. Hay presencia en Venezuela, por ejemplo, de Canis diurus, de otra fauna que es típica de Norteamérica, que no se encuentra en otro sitio de Norteamérica. Y en Norteamérica, en la parte de la Florida, es donde están los restos, por ejemplo, de Titanis valeri, de aves, de perezosos también muy antiguos, que no están en otra parte de Norteamérica. Existe la posibilidad que de pronto, con una baja nivel del mar, hubiera habido una segunda ruta de migración, de pronto a través de islas, porque pues se encuentra de Venezuela, que está como una cadena de islas hacia la Florida, pero no hay nada de esa fauna en otros sitios, digamos, hacia otras localidades. Pues no sé si tanto hasta Florida, eso sería bastante... Porque el Titanis creo que está en Florida y en Texas solamente. Sí, pero pues no creo que hasta, por lo menos para el Pleistoceno no ha sido propuesto. Hay una teoría, pero es mucho más... no sería Pleistoceno porque serán los primeros perezosos que llegaron allá. Ok, entonces como tal vez Garlandia, este tipo de cosas. Tal vez, no sé si hasta Florida llegarían, no sé. Digamos, está la propuesta de Garlandia que habla de esta conexión de islas terrestres que pudo haber sido una ruta de migración, por ejemplo, para la llegada de varios mamíferos que llegaron durante el Mioceno. Tal vez podría ser, pero Titanis y eso es más en el Pleistoceno, ¿no? Sí, Titanis sí, pero digamos, Sí, lo mismo se punto. encuentra, pero aparentemente evoluciona allá porque es diferente de los suramericanos. O sea, no es como una especie de aquí igual que llegó allá, sino Titanis evoluciona, o sea, tuvo tiempo allá para evolucionar una especie diferente de las suramericanas. Sí, pero no sé, por lo que yo conozco no hay como evidencia para que uno pudiera llegar desde Venezuela hasta Florida sin pasar por Centroamérica, en el Pleistoceno. No, yo hablo de mucho antes. Mucho antes, mucho tal vez antes, Garlandia. con sí. bajas del nivel del mar, porque, como digo, el Titanis evoluciona allá, o sea, es diferente del suramericano. Ok. Sí, no sé si... Tocaría mirar la teoría de Garlandia con más en detalle. No sé, yo no diría que hasta Florida. De alguna manera tal vez hasta Centroamérica, lo que era tal vez Costa Rica o algo así. Gracias. Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Juan David Carrillo por su excelente exposición. Muchas gracias a ustedes por la